Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan cada uno y todos de ustedes. Hoy, 28 de enero del año 2021, siendo las 12:04 de la tarde, les acompaña su servidora, quien va a estar fungiendo como moderadora de la Mesa 4, Sexualidad y Costumbres Relajadas, en el marco del quinto coloquio de Inquisición en Nueva España, a 200 años de la supresión del tribunal. Les damos la más cordial bienvenida a las ponentes que hoy están con nosotros. Así que, estimados escuchas que nos están viendo también en Facebook, les pido que vayan haciendo sus preguntas para que al final de la mesa, pues nuestras ponentes respondan a ellas. Para dar inicio tenemos la participación de Ángela Matilde Fernández Pérez, quien es doctora en Historia por el CIESAS. En el año 2012 realizó una estancia de investigación en el Archivo General de Indias. Es autora de diversas publicaciones, capítulos de libro, artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son franciscanismo, evangelización y prácticas religiosas de los mayas peninsulares. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato, con un proyecto relacionado con el imaginario religioso franciscano. El día de hoy nos presenta su ponencia titulada El escándalo detrás de los muros del convento, franciscanos procesados por el delito de solicitación en Yucatán, siglos XVI y XVII. Por favor, adelante. Buenas tardes. La presente investigación la presente ponencia forma parte de una investigación más amplia de la tesis doctoral titulada Relación entre mayas y frailes, norma y transgresión en Yucatán entre los siglos XVI y XVII, donde se hace un análisis de las relaciones entre estos dos grupos de poder a partir de conflictos, acusaciones y litigios que involucran a la orden. La vida de los hombres que ingresaban a las filas de la Orden de San Francisco estaba regulada por el Manual Seráfico o Libro de la Vida, así como las normas morales cristianas vigentes durante la época colonial para toda la población. Sin embargo, los hijos de Asís no siempre cumplieron con los comportamientos esperados y deseados, cayendo en una serie de transgresiones, en especial respecto a los indios. De acuerdo con la clasificación de los delitos propios de los religiosos en el ámbito criminal e inquisitorial eran los siguientes: solicitación en confesión, falsa celebración de misa sin estar autorizado y matrimonio de los religiosos. Bueno, con esto voy a comenzar con esta parte del comportamiento esperado de los hijos de Asís y cómo ellos empezaron a transgredir, sobre todo en cuestión a las indias mayas, porque es una época un poco temprana, ¿no? Voy a tratar de poner la presentación. El comportamiento esperado de los hijos de Asís y los motivos de relajación. Sí. Esta es un poquito la estructura de la ponencia y la introducción al comportamiento esperado de los hijos de Asís y los motivos de relajación. Les voy a presentar 3 casos un poco concretos y las consideraciones finales. Ya desde antes de la llegada de los primeros frailes a América, se esperaba de ellos que fueran un verdadero ejemplo entre los nativos del Nuevo Mundo. En las bulas se indicaba que además de seleccionar el personal más adecuado para pasar a las Indias, se debía también juzgar sus cualidades para garantizar la fundación de la Iglesia en América. Con relación al delito de solicitatio ad turpia, se definía como toda acción que llevara a cabo a un confesor para atraer, incitar o provocar a su penitente a pecar contra la castidad durante el acto de la confesión. Juan Antonio Alejandre, quien estudió los casos de solicitación que llegaron a los tribunales inquisitoriales en Sevilla, argumenta que el término de solicitación adquiere un significado que va más allá de lo gramatical, ya que en España del siglo XVII este tema adoptó términos y connotaciones que estaban en constante debate con las autoridades eclesiásticas y moralistas de la época. Dentro de la misma orden franciscana hay un documento que se llama los decretales de la orden. En estos decretales de la orden se enlistan 14 casos reservados como 14 casos especiales, entre los cuales la solicitación ocupan un papel importante como clasificado como pecado de la carne. Estos van relacionados con los tocamientos ilícitos,
y la solicitación misma. ¿Cuáles eran las formas de solicitación consideradas como pecado dentro de estos decretales de la orden? Solicitatio impediate ante vel post confessionem, es decir, cuando el confesor solicitaba antes de confesar o al instante después de haber confesado. Solicitatio in occasione in pretexto confessionis, era el tipo de solicitación que no tenía la confesión como fin, sino que solo era usada como un pretexto. Y solicitatio extra confessionem in loco confessionali ed in confessione simulata, es decir, cuando se le concedía la oportunidad al confesor solicitante de presentar evidencia que lo librara de todo el proceso, ya que podía alegar que la solicitación fue en un lugar no elegido para la confesión, por lo tanto, no existía la ofensa. En los documentos consultados se identifica que es el tiempo de Cuaresma propicio para las solicitaciones, sobre todo de las Indias mayas, a juzgar por el mayor número de casos. Es probable que los frailes solicitantes aprovecharan la mayor concurrencia al confesionario durante esta época, ya que tanto indios como españoles acudían a la confesión anual, pues si no lo hacían, eran acusados de herejía. De acuerdo con los casos estudiados, se identifica una práctica común entre los frailes solicitantes, que era ofrecer regalos de diferentes tipos. Es decir, se identificó un lenguaje simbólico del regalo como un elemento principal para ganarse la confianza y la voluntad, en especial de las doncellas a quienes ofrecían obsequios como vestidos, medias y zapatos, sin importar si eran españolas, indias, mestizas o mulatas. Pero en este caso yo solo en siglo XVI y XVII solo identifiqué indias mayas. Por ejemplo, Clemencia Vaz, una india de 15 años, en su declaración contra Fray Pedro Vergara, manifestó que durante la confesión el fraile ofreció regalarle ropa si ella se iba con él y no decía nada. Bien, aquí voy a comenzar con los tres casos de, de los solicitantes. ¿Qué llevó a los frailes a ir contra las reglas y romper con la promesa del voto de castidad? Esto igual es estudiado igual por Foucault, y ahí Foucault nos dice que, que él pudo identificar en las conferencias de Juan Casiano que existe una ética sexual en la vida monástica y que esto también pudo haber influido en estas transgresiones. Como les comenté, el tiempo de Cuaresma era propicio para la solicitación, a juzgar por el mayor número de casos, y esto que le platicaba del lenguaje simbólico, ¿no? Los frailes ofrecían dádivas, ofrecían regalos a las indias para que éstas no dijeran nada. Sin embargo, ellas fueron a acusar a los frailes. Unas declararon personalmente y otras fueron mediante su confesor. Bueno, estos tres casos de solicitación que les voy a presentar son la confesión espontánea del solicitante moribundo, el solicitante reincidente y el solicitante que primero era un jesuita, lo expulsaron de la orden y luego se convirtió franciscano y finalmente fue procesado por solicitante. Y por ahí un caso que estaba un poquito, creo que mal clasificado, que estaba clasificado como solicitante, pero en realidad era un fraile que solamente andaba como loco, ¿no? La confesión espontánea del solicitante moribundo. La confesión espontánea, mejor entendida como autodenuncia, era cuando el solicitante se presentaba ante el Santo Oficio voluntariamente. La razón de esta presentación se sustenta en el beneficio de la espontaneidad. Este beneficio consistía en penas más leves al presentarse ante el tribunal del Santo Oficio, ya sea antes e incluso después de las primeras audiencias. El proceso contra Fray Juan de Santa Ela es un caso singular, desde el orden mismo de los legajos, que se inicia con la certificación de la muerte del fraile solicitante y termina con la declaración espontánea del mismo. A esta declaración le precedió la petición formal del juicio contra el fraile hecha por el comisario Fray Hernando de Sopuerta el 11 de agosto de 1580 en la Ciudad de México, donde se acusó de ser mal cristiano por haber incitado y solicitado a actos torpes y deshonestos. Cito a Fray Hernando de Sopuerta. Incitando y solicitando a actos torpes y deshonestos a 6 hijas de confesión. Cierro la cita. Sopuerta argumentó que debido a los delitos cometidos,
se le debía sentenciar a la aprehensión y excomunión. El 5 de enero de 1581 se le notificó al fraile acusado presentarse personalmente ante los inquisidores. Sin embargo, se le respondió que estaba muy enfermo y postrado en una cama, por lo que no pudo asistir a la audiencia del Santo Oficio. Fray Hernando de Sopuerta dio fe de su enfermedad y pidió se condonara su ausencia por estar, cito, muy viejo y enfermo. La cita. Una semana después, el 12 de enero de 1581, el mismo Sopuerta certificó, mediante una carta, la muerte por enfermedad del fraile solicitante. Bueno, en este caso, el fraile pues muere, ¿no? Antes de presentarse al proceso, pero pues aquí vemos un poquito cómo en esta segunda mitad del siglo XVI, la comunicación, sobre todo aquí con Yucatán, es bastante alejada con el centro del país, ¿no? El siguiente sería el solicitante reincidente. Este es un caso un poquito más largo, el de Fray Pedro de Vergara, y les voy a presentar igual un cuadro de todas las indias que fueron solicitadas por este fraile. El proceso contra Fray Pedro Vergara, guardián del convento de Motul, fue iniciado por el visitador Fray Alonso de Río Frío. Contiene las declaraciones de indias, de indios e incluso un maestro de capilla y padre de una de las solicitadas. Entre los detalles que se pueden encontrar en el documento está el comportamiento del fraile. Esto sí fue bastante interesante porque se expresaba y se describía cada comportamiento de cómo era este fraile, ¿no? Se describe en las declaraciones como un personaje amenazante con sus víctimas y sus hermanos franciscanos, violento en sus palabras y con un incesante ahínco en averiguar la vida y los pecados de los frailes, indios y españoles. Todo lo contrario a lo que se esperaba, ¿no? Como comportamiento que dictaban los manuales seráficos, las exhortaciones pastorales, estos decretos de la orden, todo lo contrario era este fraile. Otra costumbre poco propia de la orden que tenía Fray Pedro de Vergara era mandar llamar a los indios a confesarse para obtener información sobre otros religiosos y así poder hacer acusaciones, pues a veces a la ligera solo por pleitos políticos. Este fraile ya había sido acusado con anterioridad por el comisario Fray Álvaro Urbano, pero al parecer no se le había procesado ni castigado por ningún delito, y solamente se le había removido de un convento a otro. Y estuvo como fraile residente en los conventos de Motul, Tabi, Tixcocop, entre 1598 y 1600. Pero las acusaciones se fueron acumulando a lo largo de estos años, y fue el mismo Fray Juan de Santa María, de Campeche, que afirmaba que era la tercera carta que enviaban quejándose del fraile, además de existir la acusación de otros frailes y otros testimonios que había recopilado a lo largo de estos años para que fuera removido o para que fuera procesado. Las acusaciones continuaron. El fraile mandó a llamar a las indias, mandaba a llamar a las indias, las confesaba, algunas las solicitaba, e inclusive llegó a apuñalar a indios varones que no daban información de otros frailes. Las personas involucradas en los hechos no tenían claro el motivo para poner en papel la confesión de las indias, el cual quedó bajo el resguardo de Vergara. Les tomaba la confesión a las indias y también había el maestro de capilla hacía que se los apunte en papel, ¿no? Y aquí presento 14 indias que fueron solicitadas o agredidas por el fraile. Podemos ver el rango de edades que va entre los 14 a los 30 años. Y pues todos los legajos nos dieron para hacer este cuadro el nombre de la solicitada, la edad, la calidad, si era india soltera, india casada, la familia, ¿no? De qué familia provenía, si eran de Tabi, si eran de Maní, si eran de otro pueblo. Y las acusaciones, ¿cómo eran las acusaciones? Algunas indias decían, pero me dijo palabras lascivas, me hizo tocamientos deshonestos, me subió la ropa. Entonces, la verdad, un documento muy rico con relación a
a cada detalle de este caso y pues cómo era esta relación también entre la familia y la solicitada. Fray Pedro de Vergara ya al final dice, no, es que los indios, los papás de estas indias que dicen ser solicitadas, fueron los que eh, planearon todo para acusarme, pero en realidad yo no hice nada, decía. Sí existían pleitos con relación a que varios de los indios que son padres de las muchachas fueron acusados por idolatría. Ahí es como que una vertiente, ¿no? Pero también no dudo que las otras acusaciones, o sea, son demasiadas acusaciones, hayan sido reales. Bueno, tenemos el franciscano Gutiérrez, procedente de la ciudad de Guadalajara, Reino de Toledo, de que fue, después de ser parte de la Compañía de Jesús, Fray Francisco realizó los trámites necesarios por la curia romana para preparar su traslado a la orden franciscana, lo cual fue concedido y tomó el hábito en el convento de Concal, Yucatán. De acuerdo con Cogolludo, era inteligente, lector de ciencias naturales y maestro de grandes hombres de fe, así como un gran hombre querido y respetado, pero que no se escapó de escándalos y desvanecencias con su superior, que había sido discípulo suyo. Este dio un testimonio, entre comillas, falso, cito, de materia gravísima que le quitaba su honor. Cierro la cita, logrando que lo aprendieran. Cogolludo no presentó más detalles acerca de este caso, sin embargo, sabemos que esa gravísima acusación fue del delito de solicitación, gracias a un documento firmado por Blas de Velasco, promotor fiscal del Santo Oficio, quien en 1621 informó del proceso y de la condena que estaba pagando Gutiérrez, acusado de, cito, solicitación y otras cosas. Cierro la cita. Destacando que no era la primera vez que se le acusaba de ello, sino que también siendo religioso de la Compañía de Jesús, fue remitido por el mismo delito y expulsado de la orden. El mismo Blas de Velasco declaró que Gutiérrez murió siendo reo en 1620. Las dudas acerca de la reputación de Francisco Gutiérrez y su presunta expulsión de la orden jesuita eran cada vez más frecuentes y fue investigado de nuevo por los calificadores del Santo Oficio al relacionarse con otro caso, con el caso de Fray Rodrigo de Colón y Francisco de Torralba, acusados de conspiración y sedición en 1609. Doctora, le quedan 5 minutos, por favor. Muy bien. Entonces ya va, el caso de Fray Juan de Orbita, rápidamente, fue un caso que estaba mal clasificado en el archivo general. Decía, caso de Fray Juan de Orbita, de Fray Julio de Orbita por solicitante. Pero en realidad no fue un caso de solicitación, sino más bien fue un caso de que se quiso pasar o hacerse pasar de loco para que fuese trasladado a la ciudad de Mérida cuando él estaba en Zacapchen, Campeche. Entonces, este caso fue más como de locura que de solicitación. Y ya pasamos a las consideraciones finales. Las autoridades civiles consideraban que las causas de laxitud de los frailes en Yucatán eran el clima, la tierra, las mujeres indias y la falta de vigilancia de frailes peninsulares de edad avanzada que acompañasen y diesen el buen ejemplo a los frailes jóvenes. Siempre en los documentos dice, es que no hay frailes viejos que acompañan a los jóvenes y por eso esto se corrompe. Se construía así un discurso interno en la orden donde se adjudicaba la relajación moral y de la vida religiosa a la criollización de la orden. Razones que no trascendieron, ya que esta rivalidad entre peninsulares y criollos, al parecer, era solo aparente, ya que la entrada de criollos a la orden había afianzado los vínculos entre la élite política y social novohispana y los frailes franciscanos. Es posible que algunos de estos frailes criollos hayan caído en transgresiones o corrupción dentro de la práctica política de la orden, además de que existían hombres que se hacían pasar, esto es bien interesante, por miembros de la orden para pasar a las Indias. Cito, fingiendo ser legos y se dejan para ello crecer las barbas y pasan escondidamente y que después de llegados se ponen el hábito de clérigos y no dan de así el ejemplo que se requiere. Cierro la cita. Este extracto de la Ley 10 del título 9 del Cedulario de Sorita de 1552 advierte a las autoridades de la Casa de la Contratación de Sevilla que había hombres sin licencia que se disfrazaban de frailes para pasar a las Indias. Otros religiosos que se encontraban en constante vigilancia eran los franciscanos extranjeros.
sobre todo los procedentes de Alemania y Portugal. Y aunque en realidad se han registrado muy pocos frailes de estas nacionalidades, existía una ley que exigía a los provinciales, cito, tener gran miramiento con ellos, cierro la cita, ya que eran por naturaleza sospechosos de herejía. Es por lo anterior que en las décadas siguientes las autoridades franciscanas exhortaban a los comisarios generales a tener más cuidado con los frailes que llegaban a las Indias y exigían revisar, cito, calidad y crédito que se les debía de dar. Bueno, para finalizar, puedo afirmar a grandes rasgos que las causas que contribuyeron a que los frailes cometieran diversas transgresiones, en particular los delitos de solicitación, fueron los cambios culturales, el ejercicio de poder sobre los indios, la corporativización de la orden, sobre todo en la península de Yucatán, y la independencia de las provincias que dieron lugar a la tolerancia de conductas y situaciones transgresoras. Sería todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Fernández. Ahora vamos a presentar a Alfa Viridiana Liscano Carmona, quien es estudiante del doctorado en Historia en la UNAM. Colabora en el proyecto PAPIT, Religiosidad Nativa, Idolatría e Instituciones Eclesiásticas en los Mundos Ibéricos, Época Moderna, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM desde 2011. También obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de licenciatura en Historia en 2014. Ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Sus temas de interés son las manifestaciones religiosas e idolatrías indígenas en Nueva España, especialmente la cultura material dentro de las mismas. Actualmente realiza una investigación doctoral sobre el cuerpo y su representación en documentos inquisitoriales del siglo XVIII. Su ponencia de hoy se titula La muñeca, el diablo y el cuerpo, el caso de Fray Francisco Javier Palacios, Oaxaca, siglo XVIII. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Axel, a todas, a todo el comité organizador por permitirme exponer el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pongo mi cronómetro. Bueno, como ya comentaba la colega Axel, pues estoy haciendo una investigación de doctorado. Lo que presento el día de hoy es parte de esa investigación. Yo había estado trabajando algunos casos de idolatría, hice estudios de caso de idolatría y había estado revisando, ¿no? En algunos otros expedientes, principalmente de Inquisición, en donde se usaban efigies, pequeños muñecos de diferentes materiales. Y bueno, cómo esta cultura material se traslada, ¿no? A representaciones de otro tipo. De manera personal me interesa esta cultura material, me interesa sobre todo ver qué nos dicen los expedientes jurídicos de la cultura, qué podemos obtener ahí de otro tipo de información más allá de lo procesal, más allá de lo inquisitorial, ¿no? En estos temas, pues soy un poco nueva, ¿no? Tengo apenas un par de años en estos temas de Inquisición, por lo cual pues es un honor poder exponer con todos ustedes en este evento. Bueno, este es un caso muy famoso, ¿no? Precisamente porque tiene la muñeca anexa al expediente en AGN. Para los que no están tan familiarizados con él y para recordar un poco, bueno, es el caso de Fray Francisco Javier Palacios, un dominico en Oaxaca, un dominico joven para nosotros. Para el momento del caso él tiene 18 años y él se presenta para denunciarse ante la Inquisición, según él, por haber llevado a cabo un pacto con el diablo, con tal de que lo ayudara a salir del convento, ¿no? Él manifiesta continuamente que está harto, que ya no soporta, incluso tiene, ¿no? Malestares físicos porque ya no puede estar en el convento. Y él señala, ¿no? Como pongo aquí, que lo visitó un hombre de capa negra y birrete blanco, muy alto, de semblante áspero, rostro regular, como de 21 años, con voz melodiosa y algo terrible, ¿no? Y él dice que entró, ¿no? Demonio que Ania González de repente ha encontrado por ahí, ¿no? Esta especie de diablo Catrín, y que entró, ¿no? Al convento y que entró a su celda y le dijo, soy aquel a quien tantas veces has llamado en tu celda. Y que entonces Francisco Javier se dio cuenta de que era el demonio, porque nadie sabía que lo había invocado. Y entonces presenta incluso su cédula en la que firmó la donación de su alma.
él dice que en efecto que pudo salir del convento, que el diablo le dio unos polvos para que los soplara y abriera cualquier muro, se convirtiera en una puerta por la que pudiera salir, y que además con esos polvos podía soplarlos sobre las mujeres y que entonces estas mujeres podían pues darle sus favores, ¿no? Aquí es bien interesante y bien curioso que el único miembro de los dominicos dentro del convento que confirma haber visto al diablo entrar por la puerta fue precisamente el fraile portero. Entonces hay por ahí incluso la idea de que posiblemente pues lo haya ayudado a salir, ¿no? Dentro de esta versión que daba Francisco. Como les comentaba, pues esta muñeca está, bueno, está involucrada con el expediente. Estas fotografías son del Archivo General de la Nación, evidentemente por su naturaleza casi única, está resguardada. Entonces, bueno, tenemos las fotografías y la entrega Francisco Javier junto con una serie de cartas que él intercambió con con una mujer, una española de 36 años, 35, 36 años, que vivía, ¿no?, en la ciudad de Oaxaca y con la que mantenía una relación íntima, ¿no? De acuerdo con la versión de Francisco Javier, el diablo le dijo que tenía que hacer esta muñeca, pedírsela, ¿no?, a su amante para que le rindiera culto como si fuera a Dios, y entonces él describe cómo le rendía culto a esta muñeca, ¿no? Sin embargo, conforme el caso va avanzando, es el inquisidor, ¿no?, Bergosa y Jordán, quien se da cuenta y quien dice, no, todo lo que pasa con este fraile es que tiene esta amistad ilícita con Josefa Sosa, la prueba es la muñeca, que es o la hizo ella o la hizo él, para incentivo, perdón, de su lujuria, y que él habrá proferido varias proposiciones heréticas, deseoso de desenfrailar a toda costa. E incluso da una reprimenda, ¿no?, a los frailes, al comisario del Santo Oficio. Es que cómo le creyeron, ¿no?, a este joven, bueno, joven para nosotros, que había visto al diablo y que había hecho adoración. Lo que él quiere es salirse del convento, ¿no? Bueno, lo que me llama aquí la atención es precisamente varios elementos del expediente, ¿no? Evidentemente este pacto con el diablo que se menciona, que estas imágenes del diablo, las donaciones de alma, etcétera, ¿no?, que Javier Ayala ha trabajado muy bien, y cómo esta muñeca parecía ser un intermediario de alguna manera, ¿no? Por un lado, entre el joven y el diablo como pacto, o por otro lado, entre la amante y este muchacho, por medio de esta reciprocidad, ¿no?, afectuosa y sexual, ¿no? Dentro de las propuestas de la tesis, bueno, está en que esta muñeca pues tenía sí una función de apego, una función sexual, partiendo de los testimonios de las cartas que él entregó, ¿no?, que conservamos en el expediente, ¿no?, palabras que intercambian ambos, que además son muy valiosas, porque en este tipo de expedientes difícilmente nos podemos acercar a realmente las palabras, a los testimonios directos de estas personas, ¿no? Son fuentes que siempre, los procesos son fuentes que siempre están mediadas, que están los jueces de promedio, el mismo escribano. No podemos ver actitudes, no podemos ver gestos, ¿no? Y que a partir de las cartas vemos realmente incluso el sufrimiento, ¿no?, de este hombre. Entonces, eso me pareció como bien interesante. ¿Qué otro punto hay aquí? Y que ya lo comentaba la colega, la doctora Ángela, sobre esta indisciplina o este relajamiento de costumbres que este caso es de finales del siglo XVIII, y ella nos muestra testimonios mucho más tempranos, en donde en efecto se dan estas cuestiones entre estos frailes, ¿no? Él dice aquí que su idea es salir del convento en las noches y que un día escapar de la orden y nunca más regresar. Y bueno, vemos en esta época la implementación de varios mecanismos normativos, ¿no?, que se aplican para que se reduzcan, o sea, se aumenta más bien la disciplina en, en las órdenes, ¿no? En este caso, la orden dominica. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, el testimonio aquí está de Francisco Javier. Él quiere salir de la orden, conseguir de las mujeres todo lo que él quiera sin riesgo de que lo sepa su prelado. Para que esto el diablo le dio unos polvos que soplándolos verían en las mujeres sin inclinación,
que le miraban con ojos alegres, esas son sus palabras, ¿no? Y que solicitó a las mujeres y nunca se ha resistido. Y de hecho tenemos, ¿no? En el registro en el expediente que además de Josefa Sosa, él tenía relación con otras 3 mujeres al menos. También, bueno, está en las constituciones y en una relación de una visita que se hizo en 1778, que se publicó en 86, cómo se recalca, se insiste en el voto de castidad de los frailes, en que salen continuamente del convento, que esté prohibido que salgan, que si salen que estén acompañados, que no los dejen solos con mujeres, que no que no den ni reciban regalos de ningún tipo, ni escritos, ni cartas, ni que platiquen continuamente. Bueno, es más que incluso a un lado de las puertas no haya para sentarse, ¿no? Y bueno, esto lo vemos no nada más en la orden de predicadores, sino que se observa en otros espacios, ¿no? Ya lo ha trabajado Natalia Silva, Asunción Labrín, ¿no? Rafael Castañeda, que tiene un artículo sobre seminarios conciliares, ¿no? Cómo pues estos jóvenes están así, pues prácticamente destrampados, ¿no? Están van a fiestas, ¿no? Van a los toros, están con mujeres, y esto es lo que vemos, ¿no? Aquí con Francisco precisamente. Y aquí me llama mucho la atención y me interesó, me gustó pensar en cómo la muñeca se relaciona con el cuerpo de muchas maneras, ¿no? Inicio esta diapositiva con esta cita de Sara Matthews Grieco, ¿no? De su texto sobre cuerpo y sexualidad, como dicen, esa eterna y relativa impotencia de las restricciones sociales destinadas a contener prácticas sexuales dentro de los límites establecidos por convenciones y las leyes, como el cuerpo siempre es objeto y sujeto de estas sanciones, de estas censuras de las instituciones, ¿no? ¿Qué observamos en las cartas? Y que además lo notan los inquisidores, ¿no? Lo muestran en el expediente. La lujuria, ¿no? Este pecado de la lujuria, eh, que derivó en esta sexualidad ilegítima, no nada más no son casados, sino porque es un miembro del clero, ni siquiera podría casarse con esta mujer, ¿no? Y dice, ¿no? El inquisidor es para incentivo de su lujuria en memoria de sus tratos torpes con esta mujer, ¿no? Y sugiere que era para autosatisfacción propia, ¿no? Lo cual era pues una cosa bastante penada, bastante desagradable a ojos de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con el diablo? Estuviera o no caminando entre los frailes, ¿no? En el convento de Santo Domingo, pues por medio de su cuerpo y por medio de esa incontinencia del placer sexual en su cuerpo como fuente y contenedor de pecados, porque eso es lo que nos permite interactuar con los demonios a través del placer, ¿no? Ya lo decía Legoff, ¿no? Este proceso, ¿no? En el que a la par de que se va corporizando el demonio, va tomando forma de una cosa o de otra, dependiendo a veces incluso de los valores en la época, pues tenemos que el diablo es el tentador, ¿no? El seductor, el que te lleva constantemente a pecar, ¿no? Y bueno, en estas cartas que observamos continuamente y que escandalizan mucho, sobre todo a los frailes, el inquisidor Vergosa es un poco más frío para pensar esto, ¿no? Pero dice, bueno, es que continuamente menciona al diablo en sus cartas, en las cartas que le escribe a Josefa, ¿no? A Josefa le dice, es que ya me quiero salir, ya no soporto, me voy porque una de dos, o me voy o me llevan todos los diablos. Y vemos en nota al lado, ¿no? Del testimonio, ¿no? Es que aquí menciona al diablo y vemos así como de repente un poco de sorpresa, ¿no? Estas cartas son bien interesantes porque muestran pues esta masculinidad y esta virilidad inadecuada para un miembro del clero, ¿no? Porque finalmente la tiene, ¿no? Aunque sea un hombre que tiene vedada la sexualidad por su condición de fraile, como otros hombres, pues tiene hombría, ¿no? Y su hombría se constituye en respetar el honor de las mujeres, ¿no? Esto lo ha trabajado muy bien Asunción Labrín. Por otro lado, ¿qué observamos en estas cartas? Además de la sexualidad explícita, porque son cartas muy explícitas, vemos que Josefa lo amenaza tremendamente, ¿no? Mantiene un control a partir de esa sexualidad entre ellos, ¿no? De repente se puede observar cómo de repente Francisco no tiene manera de enviarle cartas
de responderle y ella se enoja, ¿no? Y a la primera le escribe y le dice, si es tu gusto no escribir ni gastar tiempo para mí, haces muy bien, que yo me alegro. Y entonces él le contesta abatido, agobiado, sufriendo, perdón, es que se me cayeron las cartas, no se las pude dar a fulanita que te las iba a llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se evidencia, ¿no? Que Francisco tiene contacto con otras mujeres y le describe esas molestias físicas que él tiene por su ausencia, por los celos que le dan a ella. Y este testimonio es bien, bien interesante. Hay chisme ahí, ¿no? Con otras mujeres con las que él tuvo contacto en algún momento y que van y le dicen a Josefa, bueno, es que no te escribe porque me escribió a mí, ¿no? Se arma ahí. Es muy, muy bonito ver cómo se puede más o menos articular la historia con las pocas cartas que se conservan. Y le dice Francisco, adorada señora de mi corazón, tocante a lo que me dice que no hago caso, le digo que el mujerío es muy artero. Les he jurado que se los ha de llevar el demonio, nuevamente, ¿no? Menciona el demonio. Si esta mulata fuera hombre, yo me compusiera, pero no es decente que un hombre le dé a una mujer, y más quién es la mujer. Así entendiera yo que me ahorcaran o que cargaran conmigo los demonios, enojado, ¿no? Furioso, porque esta mulata pues le va con chismes a Josefa y entonces ya no quiere verlo, entonces ya no quiere recibirlo, ¿no? Es bien interesante. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? De repente la respuesta amable, ¿no? La respuesta cariñosa, aquí tenemos un artículo, hay un artículo de Eduardo Flores Clerc que analiza precisamente los testimonios de estas cartas y él nos muestra, ¿no? Incluso cómo hay una etapa de enamoramiento, de cómo van agarrando confianza y cómo de repente ya se van con mensajes ya directos, ¿no? Y esto que tenemos aquí es una carta de Josefa, ¿no? Que dice, me dices que víspera de Santo Tomás me quitarás la vergüenza, negrito, porque se dicen negrito y chinita. Que ojalá fuera ahora, pues como quedaste tú, quedé yo. Y si te hubiera metido todo el día y toda la noche entre mis piernas, no sintiera ni me enfadaras. Y así te espero. Y como este todavía hay incluso algunos más eh, subidos de tono, bien, bien bonitos y bien interesantes, ¿no? Ellos también se intercambiaron rosarios, escapularios, hay por ahí idea de un pañuelo e incluso menciones, ¿no? De que él le pide que le dé agua de cuando se baña. No, está muy interesante e incluso pues conversaciones familiares, ¿no? Él platica sobre su familia y ella también. Eh, Me parece muy interesante ahora entonces trasladar eso, ¿no? A la efigie, ¿no? ¿Qué dicen los inquisidores? Es que este hombre está vuelto loco y tiene una falta de devoción por una mujer perdida o por una perversa mujer. Estos términos que además aparecen por ahí en el martillo de las brujas, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante. ¿Y de dónde obtengo yo esta idea de que posiblemente tiene un uso distinto a la muñeca? Definitivamente no es para un pacto, pues probablemente no haya sido para un pacto, por un testimonio que tenemos de Josefa que dice, ¿no? Yo te mandaré otra cosita más bonita, te mando con lo que has de jugar, aunque yo no quisiera que jugaras con eso, sino conmigo, cielo de mi vida. Y es cuando le manda la muñeca, ¿no? Entonces surgían las preguntas, ¿es una representación de ella? ¿Es otra cosa? ¿No? La muñeca que es, ¿no? Dentro de esta cultura católica, bueno, el cuerpo y la persona van unidos, ¿no? Por lo cual es una imagen X, ¿no? No es alguien. Puede que la represente, sin embargo, Josefa le está diciendo, no soy yo, ¿no? Hace una distinción, juega con ella, pero quisiera que fuera conmigo, ¿no? Pero me parece bien interesante cómo esta interacción que había entre el objeto y Francisco, eh, pues pone a la muñeca como intermediaria, ¿no? Como intermediaria que permite darle continuidad a esta relación, lo que colabora con, ¿no? Con la relación. Por otro lado, bueno, pues esta mujer señala que es precisamente ella quien elabora la muñeca. Entonces, ahí esta idea de transmisión, ¿no? Muy, muy al concierto de Fraser, ¿no? De contacto. Viridiana, tienes 3 minutos, por favor. Sí, estoy concluyendo. Gracias. Entonces, cómo ella transmite, ¿no? Parte de sí mismo y genera no nada más apego, sino la relación ya sexual a través de la muñeca. Y bueno, por último es esta prueba material de la relación de poder, de la reciprocidad y del compromiso. Y al mismo tiempo, pues es la prueba material de esta falta, ¿no? Que está cometiendo este fraile. Entonces, bueno, parte de la propuesta es este análisis histórico-antropológico de imágenes antropomorfas
¿no? Este es el único caso no ritual que analizaré en la tesis, cómo se relaciona de muchas formas con el cuerpo y bueno, cómo el análisis de una imagen que sí tenemos físicamente puede permitir ampliarlo, ¿no? A otras descripciones de imágenes similares. Y bueno, cómo funciona como intermediaria, ¿no? Por el tribunal, por medio de la muñeca contacto con lo demoníaco y por medio de la relación sexual con Josefa, ¿no? Esta es mi propuesta, les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Continuamos con la participación de Patricia López Gutiérrez, que el día de hoy, en conjunto con el doctor Ricardo Candia Pacheco, pues nos van a presentar la ponencia, titulada No antes del desayuno, 2 procesos inquisitoriales en contra de mujeres que desobedecieron el sacramento de la comunión. Patricia López es licenciada y maestra en Historia por la UNAM. Ha sido docente en la UNAM, en la Academia Mexicana de la Historia y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde ha asesorado varias tesis y tesinas en torno a la historia de la alimentación, la cocina y la gastronomía en México y en Europa Occidental. Cuenta además con el curso de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón, con especialidad en biografías de monjas novohispanas. Ha sido ponente y conferencista en universidades nacionales y extranjeras con temas que giran en torno a la historia de alimentación mexicana y hebrea. Y bueno, por su parte, el doctor Ricardo Candia Pacheco es doctor en Historia por la UNAM. Actualmente es profesor de Historiografía de México en la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha desempeñado como profesor en la licenciatura de Historia en el Instituto Mora y Gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador sobre la historia de la alimentación en México, principalmente del siglo XIX. Ha impartido cursos relacionados a esta temática y publicado investigaciones en revistas de divulgación de circulación nacional. También ha asesorado tesis y proyectos de investigación en las áreas de historia de la alimentación y de la cocina en México y en Europa y de historiografía de México. Por favor. Muchas gracias, maestra, y le agradezco mucho. Vamos a presentar una que ha tenido un importante tropiezo, y es que dada la situación por la que estamos atravesando, tuvimos restringido el acceso al Archivo General de la Nación y nos faltó, no nos permitieron ya consultar uno de los procesos inquisitoriales. Tuvimos acceso a los documentos que el Archivo General de la Nación tiene en línea, pero la fotografía es de muy mala calidad, así que preferimos mostrarles el resultado de la investigación, de lo que tenemos en concreto. Es un proceso, pero no dista mucho del que les vamos a presentar. Es decir, el otro del que carecemos relativamente, no dista mucho de este. Los casos van muy, muy de la mano. Se trata de 2 mujeres que fueron acusadas por distintas personas por haber comulgado después de haber ingerido algún alimento. Bien, entonces, como introducción tenemos que decir que la religión y la alimentación, por supuesto, son 2 aspectos socioculturales y demás que van profundamente de la mano. Aún en nuestros días son 2 elementos insoslayables para muchas sociedades y comunidades. No es privativo de ningún territorio y mucho menos de algún tiempo específico. Comulgar es el acto más sublime que todo creyente mayor de edad debe vivir, ya que según la visión católica es el medio por el que se proporciona alimento al alma y también esta puede tener cierta curación o cierta esperanza. No olvidemos que a través de comulgar es que se recibe el cuerpo de Cristo. Entonces es tenerlo dentro para experimentar las acciones y el pensamiento y poderlas replicar en el mundo, en el siglo, emulando todo lo que había hecho
ese gran maestro o Cristo, Dios. Pero la parte corpórea del ser humano no podemos dejar de pensar que requiere alimentarse, porque más que al mismo tiempo que es un aspecto cultural, es un aspecto biológico. No puede pasar mucho tiempo sin que un cuerpo reciba alimento que lo sostenga, que le dé energía para poder hacer diferentes actividades, tanto intelectuales como físicas, y por lo tanto es algo que, a pesar de que se sopese mucho la actividad espiritual, pues sin energía que eche a andar los motores del cuerpo, pues no se podría andar, no se podría hacer nada. Es más, no se podría ejecutar la comunión. Alimentar al cuerpo y al alma, entonces, es algo básico para tener una buena relación con el Creador, una relación digna y, por supuesto, una relación de respeto, tanto para ese ser superior como para uno mismo, aunque se debe de subrayar que la alimentación solo debe de asumirse como un acto que dote al cuerpo de lo necesario para poder sobrevivir, no algo que le genere placer. En el contexto novohispano tenemos que para esta sociedad es indisoluble, de su vida cotidiana, aunque en muchas ocasiones las reglas del mundo real son más fuertes que las del religioso, pero también en otras ocasiones las reglas religiosas pesan más y pueden más que las reglas de la vida cotidiana. Uno de los elementos más importantes de la vida religiosa de todo católico era el sacramento de la comunión. En ese momento, comulgar estaba permitido solamente para adultos, aunque hay que tomar en cuenta la edad en la que una persona ya era considerada como tal. El día de hoy es después de los 12 años, pero sabemos que a lo largo del tiempo las edades para recibir para poder ejercer determinada acción frente a la Iglesia Católica han variado, por supuesto, con el tiempo. Este acto, el de la comunión, estuvo regulado por las reglamentaciones religiosas como el Concilio de Trento y los 3 concilios provinciales realizados a lo largo de los 3 siglos. Pero vamos a ver adelante que también se asumían las enseñanzas de santos cuyas reglas se seguían a pie juntillas. Es decir, sí atendían lo establecido por los concilios, por el de Trento y por los provinciales, pero en la práctica se hacía más caso a lo que había establecido, por ejemplo, San Agustín en torno a la alimentación, o a San Juan Clímaco en cuanto a la gula. Entonces, bueno, eso va a ser una constante y vamos a ver adelante qué relación guarda esto con el caso que vamos a presentar. La alimentación era un tema tratado en los documentos ya mencionados, siempre buscando la mesura y la sencillez. Como decía al principio de mi participación, de nuestra participación, se busca solamente sostener el cuerpo para que pudiera ejecutar actividades cotidianas sin mayor problema. La gula es un gran problema porque es algo que desencadena otros problemas. La gula, por ejemplo, para Inocencio III, desencadena la lujuria. Y así muchos otros padres de la Iglesia van a ver en el alimento y en la gula un gran problema. Pasarse un poquito en el consumo de alimento ya caía en gula. No se asumía como ahora
o no se veía como ahora, como un exceso en el consumo de alimentos. Un poco, ya sea de comida o de bebida, ya se había o se estaba cometiendo el pecado de gula. Muchas ocasiones resultaba muy difícil ejecutarla bajo esos parámetros. Y creo, y aquí empleamos esta plataforma para invitar a más historiadores, antropólogos, etcétera, a investigar más al respecto, porque hay muchos temas, subtemas, casos, por ejemplo, que nos reúne, que investigar, pero la alimentación lamentablemente y su historia lamentablemente siguen siendo asumidos como un tema de curiosidad o un tema no tan importante como otros. Incluso aun cuando estemos hablando de historia cultural, historia de las mentalidades, en fin, la importancia de la alimentación siempre es un tanto soslayada. Aunque en apariencia la alimentación del espíritu era pareciera ser muy distinta, vamos a ver con este caso que van de la mano. ¿Por qué no era posible recibir el cuerpo de Cristo cuando ya se habían ingerido alimentos? Tenemos estas disposiciones religiosas acerca de la alimentación y la comunión. En el Concilio de Trento, el concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre 1545 y 1563, habían establecido junto con los concilios provinciales, cuyas fechas están allí numeradas, o bueno, enlistadas, habían establecido que para poder tomar la comunión o para poder comulgar era necesario que un individuo o una persona estuviera totalmente limpio en su cuerpo, que no hubiera ingerido ningún alimento previamente, para recibir en su importancia y su totalidad esa gran personalidad. Se está recibiendo, como dije hace un momento, el cuerpo de Cristo. Entonces, habría que estar totalmente limpio para poderlo recibir, para poder pensar en esa oportunidad que da la religión, que da la Iglesia Católica, para poder expiar también y para poder pensar en lo que había recibido y lo que podría hacer después de haber recibido una personalidad tan importante en el cuerpo. El caso que les presento entonces tiene estos datos del Archivo General de la Nación, el expediente 28. Esto sucedió en 1720 y ocupa muy poquitas fojas, de la 274 a la 276. Lo que vamos a resolver es contra quién era esa persona, cuándo pasó, qué hizo, quién la vio, quién la acusó, qué hizo el Santo Tribunal y qué pasó con ella después del proceso. Esto sucedió en la Ciudad de México en 1720 y la persona acusada fue María Teresa Narváez, una mujer que había sido identificada como una limosnera, obviamente pobre, avecindada en los callejones de Belén. Habían descubierto que comulgaba en todas las iglesias que le eran posibles. El documento no menciona el número total diario de ellas, es decir, no sabemos cuántas iglesias recorría para comulgar. Aquí lo que sucede es esto. Una vez que las personas que acudían a algunas iglesias a comulgar, después de haber hecho reflexión, la iglesia les regalaba un desayuno. Entonces, lo que esta mujer hacía era comulgar, desayunar e irse a otra iglesia a volver a comulgar y volver a desayunar. Así lo repetía, por lo menos en lo que dice este documento, 2 veces. En 2 iglesias, aunque pudo haberla hecho en muchas más.
fue señalada o acusada por Francisco de Rivera Calderón y Josef Rivera. Ellos se mostraron frente al tribunal como las personas que oyeron decir. Es decir, ellas nunca vieron a Teresa Narváez hacer lo que les acabo de describir, pero alguien les contó. Y en descargo de su conciencia, de su espíritu, fueron al tribunal y la acusaron, pero nunca la vieron. La esposa de Gaspar del Rivero, cuyo nombre propio desconocemos, ella sí la vio, pero no hizo nada. Juan Antonio López Barba la vio en el convento, en la iglesia del convento de Santo Domingo. Pero después, María Nieto la vio ese mismo día en la iglesia de San Felipe Neri y vio que de allí se fue a la iglesia de San Agustín. Son unas iglesias bueno, en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, están relativamente cerca. Entonces, bueno, guardadas las comparaciones, no era tanto el tiempo que podría ser en trasladarse en uno y en otro y en enterarse que en tal iglesia se estuviera otorgando el desayuno después de comulgar. María Nieto se presentó frente al tribunal para decir que ver a María Narváez haciendo esto le hizo fuerza, es decir, sintió necesidad de acusarla y lo hizo con su confesor Bernardo Guzmán, quien le ordenó que la denunciara y la buscara para saber su nombre. María Nieto lo hizo y no solamente la siguió por el recorrido en estas dos iglesias, sino que también la buscó, la siguió hasta que llegaron a su casa. Así que no solamente supo su nombre, a qué se dedicaba, sino también su dirección. Finalmente, cuando el tribunal del Santo Oficio le pide a María Nieto decir por qué se presentaba para acusar a Narváez, ella dijo: por haberme causado escándalo, descargo mi conciencia. El Santo Tribunal, por supuesto, mandó llamar a María Teresa Narváez, y a pesar de tener conocimiento del contenido y lo establecido en los concilios de Trento y los provinciales sobre el ayuno, la gula y las características o las obligaciones de una persona para presentarse en una iglesia y poder comulgar, no aplicaron esas, más bien aplicaron los preceptos de San Agustín. El ayuno debía ser una ofrenda a Dios. Era una manera de manifestar el gobierno de la carne y era una mortificación que debía liberar al espíritu de sus esclavitudes. Eso fue lo que le dijeron a María Teresa Narváez, y además también finalmente le anotan y le dicen: comulgar tantas veces impide la devoción. Pero además, al verla, dice el documento, les pareció loca. No juzgaron o no tomaron en cuenta en algún momento la pobreza de la mujer, la necesidad que seguramente tenía de hacer eso para poder llevarse alimento al estómago, sino les pareció loca. No hubo nada más y entonces se ordenó que fuera llevada, así y cito, a la Casa de las Locas que llaman del Salvador. Es el edificio también en el centro histórico de la Ciudad de México, que hoy resguarda al archivo de la Secretaría de Salubridad. Consideramos entonces que para el Tribunal del Santo Oficio alimentar al cuerpo y al espíritu no es un asunto que se pueda separar, van unidos. Todavía más, se debe de privilegiar la alimentación del espíritu en contraposición con la del cuerpo, y cuando se come solo se debe hacer para sobrevivir, nunca para agasajarlo y mucho menos para sentir placer.
Para el tribunal, entonces, el seguimiento de las reglamentaciones de los concilios era muy importante, por supuesto, pero al juzgar este caso, y junto con el segundo que también revisamos, se apega más a la utilidad del ayuno de San Agustín y a la Santa Escala de San Juan Clímaco o Juan de la Escalera. Y por último, que no hay mayor investigación. Con este último punto nos referimos a que no investigaron o no resolvieron si esta mujer, María Teresa Narváez, de verdad padecía de sus facultades mentales, sino que les pareció, quizá por su aspecto o quizá por esta actitud que tenía de desayunar, comulgar, desayunar y así ir recorriendo diversas iglesias, por lo menos hasta el mediodía, que era una actitud extravagante, que era una actitud diversa, diferente, entre comillas, loca, y la mandan como en el documento se cita, a la casa de las locas sin mayor investigación, incluso hasta sin compasión, quizá por ella misma, por cómo ella se veía y por lo que tenía que hacer para poder comer. Bueno, es por el momento todo lo que tenemos al respecto y bueno, vaya una vez más una invitación para que nos sigamos acercando a la investigación, estudio y crítica en torno a los aspectos que tienen que ver con la historia de la alimentación y la cocina y en el caso que hoy nos toca a su relación, la historia de la alimentación y su relación con la religión y en específico con la Iglesia Católica en la Nueva España. Muchas gracias y nuevamente le agradezco a todas ustedes su apoyo y su comprensión. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra López. Ahora sí, damos continuidad a la última ponencia de Karen Ivette Mejía Torres, quien es doctora en Historia por el Colegio de México, reconocida con la presea Ignacio Manuel Altamirano, otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2008. Entre sus publicaciones se encuentran Las cofradías en el Valle de Toluca y su relación con el crédito 1794-1809. También las cofradías en el Valle de Toluca en el siglo XVIII, aceptación y conflicto, publicado en Cofradías en el Perú y otros ámbitos del mundo hispánico, siglos XVI al XIX, y en defensa de la primera planta de la fe, informes franciscanos de 1669 en la provincia del Santo Evangelio, Nueva España, publicado en el libro El franciscanismo hacia América y Oriente. Hoy nos presenta la ponencia titulada Disciplinamiento y relaciones clericales a través de un proceso de solicitación del siglo XVIII. Por favor. Buenas tardes a todos y bueno, quisiera también agradecer todo el trabajo que han realizado las organizadoras. Voy a compartirles una presentación y me indican si se ve, por favor. Bueno, como ya lo dijeron, el título de mi trabajo es Disciplinamiento y Relaciones Clericales a través de un proceso de solicitación del siglo XVIII. Y bueno, yo parto del entendido que la Inquisición sí fue una institución que sirvió para la defensa del dogma y combatir sobre todo la herejía, pero dentro de sus funciones también estuvo la de resguardar el orden social y mantenerlo. El delito de solicitación en este sentido me sirve como un delito que puede exponer este doble objetivo. Por un lado, vemos que el principal objetivo era cuidar el sacramento de la penitencia, cómo se realizaba, pero por otro lado también va a contribuir al control de la conducta, tanto del clero como de la feligresía. Yo pienso que existe una relación entre el incremento de procesos de solicitación de clérigos regulares en el siglo XVIII y la crítica a estos por el relajamiento disciplinar. Y para expresar esto me voy a centrar en dos objetivos. El primero es analizar el funcionamiento del Santo Oficio en la persecución del delito de solicitación a través de un caso y su contribución a la imposición de la disciplina. Y en segundo lugar, explicar las relaciones sociales de los frailes que pueden mostrar
cómo tenían una gran influencia en la sociedad y cómo establecieron una serie de relaciones tanto en cuanto a la sociedad secular como dentro de su misma orden. El caso, en esta primera parte, yo lo manejo como acusaciones dispersas. El caso abarca desde los años 1783, 1788. Fue un caso que se llevó ante el Tribunal del Santo Oficio de México. Y bueno, aquí tenemos en pantalla a los involucrados. Primero tenemos la primera denuncia que se hizo en 1783 por María Gertrudis Ortiz en Toluca, ante el comisario de Toluca. Y bueno, denuncia a Fray Domingo de Santos, un fraile carmelita descalzo de 42 años de edad, que era español, debido a los ósculos, abrazos y tocamientos impúdicos que el fraile le daba a ella. Esta denuncia es interpuesta porque María Gertrudis fue aconsejada por su nuevo confesor para que la interpusiera ante el Santo Oficio. Sin embargo, entonces ahora sí ven como la ilustración de los involucrados en el caso. Les decía, en 1783, esta es la primera denuncia contra Fray Domingo de Santos, que es fraile carmelita descalzo, pero según las instrucciones de 1576, pues no se podía proceder porque se necesitaban al menos las declaraciones de 2 testigos. Así que es hasta 1786, es decir, 3 años después, cuando María Gertrudis de Castro, de 26 años, se presenta ya en Celaya a denunciar al mismo fraile por solicitación tanto en el confesionario como en su casa, a la que era llamado porque le enviaba recados mediante sus 2 hermanas, María Josefa y María Francisca de Castro, que también van a estar involucradas en el caso, y después van a declarar que tenían los mismos tratos con este fraile. Y también en las declaraciones, pues sale a la luz que María Gertrudis de Castro interpuso la denuncia contra Fray Domingo de Santos porque tenía celos por los tratamientos que tenía también con Ana Mariana Tera, de 26 años de edad. Todas estas mujeres eran españolas. Entonces, ¿qué pasa ante la denuncia, ya una segunda denuncia? Pues el Tribunal del Santo Oficio pide al provincial de San Alberto de los Carmelitas Descalzos que mandara traer al fraile a la Ciudad de México para que rindiera su declaración. Sin embargo, en el trayecto del viaje, pues Fray Domingo de los Santos huye a Veracruz y la intención era ir a Roma a pedir la absolución de ciertas cosas que le punzaban, en sus propias palabras, a Roma ante el Papa. Y en la misma carta donde expresa sus intenciones dice esto, dice, en lo tocante a costumbres puede haber tenido algún desdén que no conozco y a que todo hombre está expuesto. Se había cambiado la identidad de este fraile, se había hecho llamar don José Ignacio Martínez y es así como lo descubren, porque había, bueno, una mujer, María Michelena, en Celaya, a la que el fraile le había pedido que le enviara correspondencia a este nombre. Entonces interceptan quién recibe la correspondencia por este nombre, que es José Ignacio Martínez, y fue el primo del fraile. Lo interrogan y bueno, ya dan con él, lo apresan en 1787 y le dictan sentencia muy rápido. En 1788 es cuando se le declara culpable de la ofensa en contra del sacramento de la penitencia y también de sospecha de herejía. Fue declarado culpable y la sanción fue estas 3 medidas que ustedes ven en pantalla. Bueno, si no las alcanzan a leer, la primera es privación completa de confesar hombres y mujeres. La segunda, ser desterrado de la Corte de Madrid, de la de México y lugares donde se cometió el delito. Y iba a tener el último lugar entre los sacerdotes y iba a ser privado de voz activa. Y por último, hacer una serie de ejercicios espirituales que le iban a servir como penitencia. Pero ¿qué pasa? Que 1794, que es prácticamente pocos años después, es absuelto de confesar hombres y absuelto también del destierro. Entonces vemos cierta benignidad en el castigo. En esta segunda parte quiero hablar del delito. ¿Cuáles eran las normas jurídicas que normaban cómo se debía de llevar a cabo la confesión
y que penaban el delito de solicitación. Bueno, la legislación contra la solicitación surge a partir del Concilio de Trento, sobre todo porque se tiene ya conocimiento también de que muchos de los clérigos están infringiendo el sacramento. En 1559 se le otorga la facultad de castigar la solicitación al inquisidor general. Entonces vemos cómo el Santo Oficio pues tiene la jurisdicción de castigar ese delito, que es considerado una herejía porque va en contra del sacramento de la penitencia, y que es algo, como ya lo dijo la doctora Ángela, con la que trataban de jugar los acusados, es decir, la tipificación del delito. Y uno de los argumentos que van a decir en su favor es que no cometieron las acciones dentro del confesionario. Por ejemplo, en el caso que yo estoy analizando, Fray Domingo de los Santos aceptó ciertos extravíos, pero que no era hereje ni apóstata de nuestra sagrada religión. ¿Por qué? Porque, bueno, se presenta como fiel creyente del sacramento, pero también dice que muchas de las acciones no ocurrieron en el confesionario. Sin embargo, esos argumentos quedaban obsoletos ante otras disposiciones, como la bula de Gregorio XV, que determinó que debían considerarse como solicitación toda provocación para deshonestidades que se hiciese en el acto de la confesión sacramental antes o después de él, inmediatamente con ocasión o pretexto de la confesión. Así que bajo esa norma ya se va a considerar que muchos de estos actos sí caían en un delito. La tipificación del delito se remite a consignarlo como un atentado contra la fe, pero también se penaba el mal desempeño del papel del clérigo y el alejamiento de la conducta modelo del buen pastor, sobre todo considerando que los clérigos debían de ser los garantes del orden social, político y espiritual. En la sentencia contra Fray Domingo de los Santos, los inquisidores señalaron que sus actos habían sido en contra de, primero, el sacramento de la penitencia; segundo, el confesionario; y tercero, el ministerio del religioso. Es decir, sí se está también, aunque no es jurisdicción de la Inquisición, sí se está castigando que se desvíen de ese modelo de directores espirituales que tenían. Es por eso que, bueno, planteo que además de cuidar del sacramento de la penitencia, hay un disciplinamiento que se está tratando de imponer sobre el clero. Sobre todo tomando en cuenta que la Iglesia contrarreformista enfatizó la defensa de la penitencia y la disciplina clerical, es decir, esos dos objetivos. Las autoridades estaban conscientes de que hay una profusión de casos de solicitación y es por eso que actúan. Hay estudios que plantean también que en ciertos momentos estos clérigos transgresores se convierten en una amenaza, sobre todo cuando son muchos, y es cuando estas autoridades ponen atención sobre ellos. Uno de estos momentos, estoy planteando, es el siglo XVIII. Se intensificó la represión de la solicitación por parte de los inquisidores debido al contexto reformista dentro de la Iglesia Católica. Vemos también una serie de medidas en el siglo XVIII que van a indicar que hay cierta atención sobre cómo se debía de llevar a cabo la confesión. En 1709 tenemos que el Consejo de la Suprema prohibió que los clérigos realizaran confesiones sentados en sillas o bancos, y también se ordenó que se usaran los confesionarios cerrados. En 1713 se obligó a todo confesor conocedor de casos de solicitación a través de la confesión a negar la absolución hasta que no se interpusiera la denuncia correspondiente, que este mecanismo es el que vemos que funciona en este caso, porque fue así como surgió la primera denuncia. Es decir, el confesor le dice a esta penitente que no puede ser absuelta de sus penas hasta que vaya e interponga la denuncia ante el Santo Oficio. Y bueno, también tenemos en estos años que ustedes pueden ver ahí una serie de edictos que ordenaron localizar los confesionarios en lugares visibles, bien iluminados, de tránsito habitual, y aplicar transformaciones a su arquitectura encaminadas a impedir el contacto físico. Y una de las cuestiones en las que también se ha hablado mucho es cómo esta reiteración de edictos implica también que pues no se está haciendo del caso o se están llevando del todo a la práctica.
También hay otros indicativos que nos indican cómo hay una preocupación especial por la confesión y los procesos de solicitación en el siglo XVIII, además del número de procesos llevados ante los tribunales del Santo Oficio. También tenemos una proliferación de manuales de confesores. Simplemente para el caso de reinos españoles hubo 47 manuales impresos de este siglo, de los cuales 33 fueron escritos por clérigos regulares y muchos de ellos, la mayoría más bien, fueron dirigidos sobre todo a las mujeres. En cuanto al número de procesos, bueno, ya señalé que hay un incremento en el número de procesos y dentro de esos procesos es mayor la proporción de clérigos regulares que fueron sentenciados por la Inquisición o aquí presento las cifras del caso de los solicitantes que fueron procesados por el Tribunal de México. La proporción en el siglo XVIII, según González Marmolejos, es de 20 clérigos seculares y de 48 clérigos regulares. Y bueno, se ha planteado que hubo una separación entre la teología y la moral que hizo que en ciertos casos el Santo Oficio tuviera benignidad con algunos acusados. Es decir, que en algunos casos la preocupación se centró sobre el sacramento de la penitencia y no se tomaron en cuenta otras faltas como que se les pidieran los favores sexuales a las mujeres, pero fuera del confesionario o con o cualquier otro pretexto. Y que por eso no todos los procesados pues fueron condenados. Sin embargo, lo que demuestra el caso que yo estoy presentando es que además de esa pena a la falta contra el sacramento, también hay un castigo en contra de transgredir el modelo del buen confesor. Es decir, esta cuestión de que no se siguiera el instituto de las órdenes religiosas, no siguieran sus reglas y no cumplieran una labor de una manera adecuada también va a ser penada y la Inquisición va a poner atención sobre eso. Incluso alguna de las palabras que llegan a mencionar en el proceso es, no es posible que este fraile, cuando tiene la función de ser un director espiritual y un pastor, esté actuando como un lobo devorador. Incluso también hay que considerar las atenuantes que pudieron haber tenido ciertos casos. Por ejemplo, en este de Fray Domingo de los Santos, pues tenemos que fue superior en varios conventos, fue lector de teología moral, entonces como una persona que se dedicaba a la enseñanza de la moral podía tener ese tipo de faltas. Y aparte pertenecía a una orden reformada, la orden de los carmelitas descalzos, que es de estas órdenes reformadas que surgen en el siglo XVI como un intento de renovación del clero regular y que se presentan como órdenes que siguen de una manera más disciplinada su instituto. Así que vemos cómo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición está actuando como un tribunal educador tanto del clero como de los confesados o confesadas. En el caso del clero y en el caso más bien de todos los procesos de solicitación, pues no son procesos públicos. La sentencia no es pública. Sin embargo, la sentencia sigue teniendo, en este caso, la función de ser ejemplo y escarmiento para todos los demás, porque es una sentencia que se va a leer entre los mismos clérigos. Fray Domingo de los Santos, bueno, se le leyó su sentencia ante confesores, prelados, compañeros confesores de este fraile y curas de las parroquias de la Ciudad de México en un primer momento. Después también la sentencia se debía leer ante el convento de su misma orden y debía de ser reprendido por el prelado local. Así que vemos cómo esta función de ser ejemplo, el proceso y la sanción sigue conservando esta función pedagógica o educativa. Y bueno, el último aspecto sobre el que quiero hablar son las relaciones clericales. Gran parte de los clérigos que confesaban eran de órdenes regulares y a esto también puede obedecer ese gran número de procesados que eran frailes por solicitación. Y bueno, el que confesaran en mayor o menor medida también tenía que ver con el instituto de la orden a la que pertenecía.
En el caso de la Orden de los Carmelitas Descalzos, pues vemos que en el finales del siglo XVI van a renunciar a su actividad misionera para enfocarse a la actividad apostólica en las ciudades, y es en esas ciudades donde van a prestar una serie de servicios, tanto de adoctrinamiento como de confesión, y donde van a establecer una relación muy estrecha, sobre todo con la población española, y con familias de prestigio. Y este caso es una muestra de cómo estos frailes llegan a involucrarse tanto en la vida de esas familias, que conocen los asuntos familiares y también tienen una relación tan de confianza que, bueno, tienen la oportunidad de asistir, como en el caso de este fraile, Fray Domingo de los Santos, a las fiestas que la familia realizaba. Además de esa relación con esas familias, otra cuestión que también les va a permitir establecer una red de relaciones sociales es la movilidad que tenían estos clérigos, porque eran mudados de convento. Simplemente en este caso, Fray Domingo de los Santos, bueno, estuvo en los conventos de México, Puebla, Valladolid, Querétaro, Toluca, Oaxaca y Celaya. Y en muchos de estos conventos, bueno, fungió como ya sea lector o como superior. Y es también esta movilidad lo que le llevó a tener una serie de relaciones que le sirvieron en el momento del proceso, porque quienes lo ayudan cuando huye son principalmente mujeres. Entonces vemos que hay mujeres que le prestan los recursos, que tienen correspondencia con él y que le brindan una serie de ayudas para que pueda realizar los planes que tenía. Y otro tipo de relaciones con las que contaron estos frailes y que les ayudaron en ciertos momentos, como cuando enfrentaron un caso ante la justicia, son las relaciones dentro de la misma orden. Llego a plantear si hubo o se puede hablar cierta resistencia del padre provincial de la orden, porque en un primer momento se niega a mandar llamar a este fraile a la Ciudad de México, excusando que no le puede quitar su título de lector de teología. Y el informe que le pide el Santo Oficio es un informe muy favorable a este fraile. Dice que es honesto y que siempre ha desempeñado sus actividades de una manera muy buena. Entonces puede hablar también de cierta corporativización, como lo había expuesto la doctora Ángela en la primera ponencia, y cómo esta orden también está tratando de cuidarse como corporación. Sobre todo pensemos ante el ataque que tenían en el siglo XVIII y la crítica, que era una crítica que precisamente también, como ya nos han hablado las compañeras anteriores, una crítica contra su disciplina y exponiendo que tenían varios vicios. Entonces, ¿cómo es ante ese contexto esta orden puede cerrar filas y puede también cuidar a sus miembros? No sabemos si por razones personales o por una política de orden, porque también aparte de esta cuestión de la actitud del padre provincial, puedo hablar de otros frailes que le proporcionaron ayuda, de los frailes con los que podía salir a ver a estas mujeres a su casa y con los que él sabía que no tenía que poner el pretexto de la confesión. Él los llama compañeros de satisfacción. Y bueno, esta misma red o estas mismas actitudes también van siendo descubiertas por el mismo Santo Oficio, porque se van dando cuenta, bueno, de cómo se enteró que estaba denunciado, sí, bueno, se tiene que guardar un secreto, y en el proceso sale que se enteró porque otro fraile le dijo, hay más frailes involucrados y se derivan de ahí también denuncias o procesos contra esos frailes. E incluso también podemos hablar del apoyo que tuvo del prior del convento de Puebla, donde empezó a pagar el castigo, porque bueno, el fraile intervino también ante el Santo Oficio y pidió que se le redujera el castigo. No tengo la certeza de que haya sido esa la causa por la que se le redujo el castigo, pero ya vimos que sí se le absolvió de ciertas penas que se le habían dado. Y bueno, finalmente puedo decir que las disposiciones jurídicas que penaban la solicitación sí privilegiaban el aspecto teológico, pero en la práctica los procesos contra solicitantes funcionaron como un medio para establecer disciplina entre los clérigos. Y también en este sentido podemos ver cómo el Tribunal del Santo Oficio intervino sobre las órdenes religiosas, no solamente pidiendo la colaboración, sino también
marcando ciertos parámetros de conducta que los religiosos debían seguir. Y por último, bueno, puedo decir que las relaciones que los frailes fraguaron, tanto dentro de su orden como en el exterior, son una muestra de la influencia que tenían en el orden social. Y tal vez también parte de esa influencia que tenían derivó en esta crítica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mejía. Pues pasamos a una breve ronda de preguntas. No sé si alguna de las ponentes tiene pues algunas preguntas, ya que nuestra querida audiencia no se animó a hacer alguna. Yo sí tengo una pregunta para Ángela. Pues me llamó la atención esta cuestión de que ella dice que los mismos decretales de los franciscanos pues estaban en contra de la solicitación. Y no sé si, como has explorado, qué mecanismos de justicia al interior de la orden tenían ellos para penar ese tipo de faltas. Buenas tardes, doctora Mejía. Sí, bueno, revisando los decretales y estas pautas, ¿no? Que tenían dentro de la misma orden franciscana. La primera, lo primero que se hacía con los frailes era llamarlos personalmente, ¿no? Por el prelado. Los llamaban y se les hacía nada más una, un llamado de atención de, ¿sabes qué? No lo vuelvas a repetir o había como que 3 pasos. El segundo era ya una penitencia de, este, por ejemplo, no sé, Padres Nuestros, Ave Marías, y ya el tercero ya era el cambio de convento. Cuando ya todo se salía de control, y como usted decía, esto del escándalo, cuando ya se sabía en el pueblo acerca del escándalo del fraile, ya se tomaban medidas más extremas, ¿no? O si ya se enteraba algún inquisidor o algo, pues ya se tomaban las medidas más extremas, pero mientras tanto todo era muy, muy cerrado. Dentro de la orden, con el prelado, con inclusive primero, ¿no? Con el provincial, ¿no? Del convento. Y ya luego, si se formaba un escándalo más grande, ya se tomaban medidas más serias. Y, por ejemplo, Fray Pedro Vergara, como fue reincidente, esto lo que mencionaba, ya se cambiaba de convento y ya no lo querían en un convento, y los mismos frailes ya no lo querían ni ver, inclusive, ¿no? Le decían, ya no me manden a Fray Pedro Vergara porque los indios ya no quieren venir ni a misa, ni a confesarse, ni a ningún sacramento, porque tienen miedo de este hombre, ¿no? Que inclusive apuñaló a un indio, ¿no? Que en confesión, como no le quería decir así explícitamente todos sus pecados, dice apuñala al indio, y otros frailes lo rescatan. Entonces sí hubo mucho escándalo. Se trataba de evitar esto en la orden, sobre todo que es en la segunda mitad del siglo XVI. Se están pidiendo frailes a España, ¿no? Decían, venían 120 frailes por comitivas, entonces se trataba de evitar todos estos escándalos. Gracias. Gracias, doctora. ¿Habrá otra pregunta? Viridiana. Gracias. ¿Y cuál es la pena más grave que usted ha encontrado, doctora Ángela? Porque, por ejemplo, en el caso de Francisco, que insisten, lo que quiere como que es que lo corran, ¿no? En caso de los dominicos, y pues no, o sea, lo encierran toda la vida. ¿Cuál es la pena más grave que usted ha encontrado o la más fuerte? Sí, la expulsión de la orden. Por ejemplo, Francisco Gutiérrez fue expulsado de los dominicos, pero se cambió a franciscanos. Entonces, ahí seguía con esta situación. Pero la expulsión de la orden fue la pena más grave. Y te le quería comentar algo igual, Alfa. Esta parte he estudiado un poquito de la relación de los frailes con la arquitectura conventual, y me llamó muchísimo que el fraile portero dejó pasar al diablo, porque he leído en algunos documentos que la portería es la entrada, ¿no? Entre lo mundano y lo espiritual, ¿no? Ese paso entre el mundo de los indios, dice, ¿no? Y el mundo espiritual de los frailes. Entonces es súper interesante esta parte del que el fraile portero dejó pasar al diablo, porque ahí hay todo un discurso atrás de esta afirmación, ¿no? Y también de las diversiones públicas, de los toros, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que dicen, un documento que igual que dice, los frailes se paran en la portería para observar a las mujeres,
o se evitan estas bancas, porque algunos jugaban dados, o estas suertes, ¿no? Que les dice. Sí. Gracias, doctora, maestra. Bueno, yo tengo una pregunta para la maestra Alfa. Si en el expediente que revisó hay alguna descripción específica sobre la confección de los polvos que utilizaron. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y bueno, y también me hace pensar un poco que este argumento sobre el pacto demoníaco, pues pudo haber sido una estrategia del fraile para justamente salir de la orden, ¿no? Sí, retomando esto que dice la doctora Ángela, bueno, un poco Viqueira, obviamente, ¿no? Las diversiones. Rafael Castañeda tiene un texto bien bonito sobre los seminarios conciliares y platica pues un poco, ¿no? Estas cuestiones de cómo dice usted, ¿no? Se paran en la puerta para ver a las mujeres y las andan chingando y les andan gritando piropos o están ahí en la puerta platicando con ellos, ¿no? Y bueno, esta visita que la traducción está disponible en línea, la traducción al español, que se hace a los dominicos y reiteran eso, ¿no? Esas prohibiciones nos dicen mucho, ¿no? De qué es lo que se estaba haciendo. Y sí, conforme van platicando, ¿no? Pues que es que dice el portero, pues sí, yo vi que entró un señor y preguntó por él, pero como había venido su hermano el clérigo y su papá a verlo y pasaron hasta la celda, y entonces ahí viene otra cuestión, ¿no? Bueno, ¿por qué si se supone que no hay seculares en la celda? Bueno, sí, pero es que venía con su hermano el clérigo. Entonces empieza a observarse que sí hay, ¿no? De repente como movimiento, ¿no? Al interior del convento. Sobre esto de los polvos, no describen cómo se elaboran, nada más describe que se los da, y de hecho los entrega, ¿no? Entrega unos sobrecitos y los describen, ¿no? No, pues que son como blancos y otros son como amarillos, pero no les da ni siquiera como la curiosidad. eh, eh, de repente le parece que al comisario o a los frailes les da como, ¿no? Como cosa, porque se ve después en el regaño del inquisidor, ¿no? Es que ¿cómo le creen? ¿No? Y sí menciona una cosa así como, es que son tan crédulos, es tan crédulo el comisario que de verdad pensó que estaba el diablo y que los polvos eran reales, ¿no? Pero bueno, sabrá usted que precisamente hay muchas descripciones, ¿no? De esos polvos, ¿no? Yo ya no profundicé en ellos, no dice cómo se elaboran, nada más dice cómo son. Es todo lo que señala, dice que son sobrecitos. Y sí, yo también coincido, ¿no? Esta cuestión del pacto, yo me imagino que pensó, bueno, pues lo peor que puede hacer es un fraile, pues es que entregue su alma al diablo, ¿no? Pero es hacer todo lo contrario. Y hay testigos que dicen que lo escuchaban blasfemar, lo escuchaban renegar a gritos, ¿no? En su celda, que intentó suicidarse, ¿no? 2 o 3 veces, que incluso se lo impidieron, pero para no meterlo en problemas no lo acusaron, que lo vieron sacarse la hostia de la boca y guardarla, porque ya después él dice es que se lo prometí al diablo, ¿no? Y sí, me parece que es una estrategia, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que la usan mucho los esclavos, ¿no? Que reniegan, que blasfeman, sobre todo en el momento de pues de los azotes, de los castigos, ¿no? Pareciera que les da más miedo el amo que estar en la Inquisición, ¿no? En la Inquisición mínimo lo quitan un rato del amo. Hay casos en los que incluso pues los cambian, obligan al amo a venderlo, ¿no? Para que no siga dañándolo. Hay una tesis de doctorado de Georgina Quiñones, de la Autónoma de Zacatecas, que habla precisamente, ¿no? De este tipo de reniegos y de improperios. También en el texto este grandotote de San Luis Potosí, de palabras de injuria, expresiones de disenso, hay algunos casos de ese tipo. La tesis de la doctora Georgina es bien interesante, tiene un caso de un esclavo negro que de Oaxaca llega hasta el otro extremo, ¿no? Del reino, precisamente escapando, ¿no? De estos maltratos, también le vende el alma al diablo, pero es una cosa atroz, ¿no? A la que él se enfrenta y varios de ellos. Entonces, sí, yo creo que es una estrategia constante y que este fraile habrá visto una oportunidad en ello y sin embargo, pues no es así, ¿no? Lo traen a Ciudad de México a seguir su proceso, ahí lo sentencian por hereje y por un montón de cosas más y se queda encerrado ahí, pues como vuelto loco. Ok, pues muchas gracias. Bueno, tenemos un comentario del doctor Pedro Miranda Ojeda que dice, debido a los múltiples casos de solicitancia, el Santo Oficio publicó un edicto de fe el 31 de marzo de 1783,
En el edicto ordenaba que los confesionarios no se colocaran en lugares apartados u oscuros e introducía puertecillas cerradas para evitar el contacto entre la penitente y el confesor. Las rejillas también se incorporaron en la parte lateral del confesionario y por lo tanto prohibiéndose la confesión frente a frente. Y bueno, por último, tenemos una pregunta para Viridiana, que es de Yirlem González, que dice, bueno, muy interesante la exposición, felicidades por ella. Mi pregunta es si se tiene registro de si alguna congregación religiosa presenta mayores faltas al sacramento. Y bueno, a ver si puede ser un poquito concreta porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Sí, desconozco, yo creo que mis compañeras podrían hablar un poco más de ello, ¿no? Ese es el único caso que yo tengo de este tipo. Lo que yo tengo es un montón de casos donde se utilizaron muñecos para diferentes fines, ¿no? Yo creo que mis compañeros podrán abundar y muchas gracias por su comentario. Sí, en el caso de las cifras, pues es mayor los casos sobre clérigos regulares y mayor sobre la orden franciscana, pero también no siento que sea porque los franciscanos eran los que más propensos a la solicitación, sino también depende porque los franciscanos tenían y en muchas parroquias fungían como confesores. Entonces, claro, si la mayoría de confesores son franciscanos, pues también el mayor número de casos de solicitación va a ser de clérigos franciscanos. Y sobre el comentario del edicto sobre los confesionarios de 1783, también sería como algo para investigar, ¿no? ¿Qué tanto esos edictos se llevaron a la práctica? En este caso sí tenemos la evidencia de que esas rejillas sí permitieron que en algún momento los tratamientos entre Fray Domingo y Mariana Tera terminaran. Entonces sí vemos también como en algunos casos estas cuestiones de la norma sí va a un poco a limitar estos tratamientos entre confesores y confesados. Gracias. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, pues con ello damos por finalizada esta mesa y no me resta más que agradecer la participación de nuestras ponentes y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta sesión en vivo vía Facebook Live. Y bueno, por consiguiente, les extendemos la invitación para que nos acompañen hoy a las 17 horas del Centro de México a la presentación del libro de Javier Ayala Calderón, el cual lleva por título Fantasmas de la Nueva España, discursos y representaciones políticas y sociales de las apariciones de ultratumba en documentos novohispanos de los siglos XVI y XVII. No se lo pierdan y muchísimas gracias a todos.